a otro video sobre la utilización de Moodle en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Mi nombre es Luis Joel Donato Jiménez, director del LabCat, Laboratorio Computacional de Apoyo a la Docencia, y en esta ocasión vamos a continuar creando una instancia de examen en nuestra plataforma. Ya habíamos visto anteriormente la configuración de la parte administrativa del examen. Ahora vamos a continuar creando las preguntas del mismo. Sin más, comencemos. Aquí tenemos donde nos habíamos quedado la vez pasada. Ya habíamos creado el examen y estamos listos para comenzar a trabajar esta instancia y añadirle preguntas. Como podemos ver, dice que todavía no tenemos preguntas del examen, así que vamos a darle al botón de editar el quiz o editar el examen para comenzar. Esta es la ventana que me presenta la estructura de mi examen. En este momento está vacía, como hemos dicho. Tenemos la nota. Lo primero que deberíamos configurar es eso. ¿Cuánto vale el examen? Digamos que va a valer 100 puntos, así que eso no lo vamos a cambiar. Y tenemos la opción de si queremos que las preguntas sean también aleatorias. Yo voy a activarlo también. Todas estas opciones de asuntos de orden son importantes y son muy convenientes en nuestros exámenes. Y voy entonces a tocar el botón de añadir o de add que está en la parte inferior derecha de esta pantalla de Moodle. Fíjense que es pequeño, es un botón pequeño. Yo entiendo debería ser un poquito más grande, pero está ahí. Cuando tocamos añadir tenemos tres opciones. Una pregunta completamente nueva, algo que no está en ningún lugar, que no lo he hecho anteriormente. Una pregunta de un banco de preguntas y una pregunta aleatoria o varias preguntas aleatorias que también saldrían de un banco de preguntas. Son tres opciones distintas, nos vamos a concentrar en la primera por esta ocasión. Así que voy a añadir una pregunta completamente nueva. Cuando le doy a ese botón, vamos a tener las diferentes opciones que nuestro Moodle tiene integrado para nosotros poder hacer exámenes. Tenemos preguntas de escoge, multiple choice, ¿verdad? Tenemos ciertos y falsos. Short answer, que sería una pregunta de llena blanco. Numérico calculado, el essay que sería el ensayo, el matching que sería un pareo y así sucesivamente otras alternativas dentro de esta opción. Nosotros no vamos a trabajarlas todas en este video para mantenerlo corto, pero vamos así a utilizar el escoge, una de las opciones más utilizadas en nuestros exámenes. Lo seleccionamos, le damos al botón de añadir. Y en la próxima ventana tenemos las siguientes opciones para llenar. Primero la categoría, que es donde va a quedar guardado esa nueva pregunta que estoy haciendo. Por defecto viene guardándose en una categoría principal dentro del curso, que en este caso es RNLSAD. Y el número entre paréntesis lo que quiere decir son las preguntas que ya existen en este banco de datos, que es la categoría realmente es un espacio dentro del banco de datos. Así que ya yo tengo 17 preguntas ahí. Si usted está comenzando, pues no vería ningún tipo de número en este espacio. Pero entonces este es el nombre de su curso. El nombre de la pregunta es un tipo de indicador de qué tipo de pregunta es. Por ejemplo, yo puedo establecer eso para poner temas particulares dentro de mi curso. Digamos que esto es un tema, por ejemplo, de esta pregunta ser sobre economía y luego entonces eso me permitiría a mí también mirarlas de esa forma dentro del banco de datos. Aunque si usted quiere categorizar y utilizar esas categorías para escoger preguntas como tal, la mejor opción son las marcas o tags que vamos a ver ya mismo. La premisa sería lo que iría en la parte del texto, ¿verdad? La premisa de nuestra pregunta. ¿A cuánto ascienden? ¿A cuánto asciende el impacto económico de las medidas tomadas por el gobierno sobre el coronavirus?
esta pandemia que estamos viviendo en este periodo de abril del 2020. Y entonces bajamos y establecemos los puntos por defecto. Un asunto sobre esto. Ya mencionamos que el examen iba a valer 100 puntos. Si yo hago solamente una pregunta cuyo valor aquí es 1, esa pregunta va a valer 100 puntos. Si hago dos preguntas, cada pregunta serían 50 puntos. Si hago cuatro preguntas, cada pregunta serían 25 puntos. Todas ellas solamente teniendo aquí el número 1. ¿Por qué? Porque Moodle coge las preguntas y hace la división que tenga que hacer para que cada pregunta tenga un valor conducente al total de puntos del examen. Cuando tenemos que un solo punto, eso lo que quiere decir es como un multiplicador. Esta pregunta vale un 1. Si yo tengo una pregunta que aquí le pongo 2, quiere decir que esa otra pregunta va a valer el doble de lo que vale esta pregunta que dice 1. Así que mírelo más como un multiplicador de sus opciones, ¿verdad? Así que si yo tengo eh, dos preguntas, pues y una tiene un default points de 1 y otra tiene un default points de 2, la que tiene el default points de 2 va a valer el doble que la que tiene 1. ¿Y cuánto será eso? Pues usted no se tiene que preocupar, Moodle se encarga de hacer los cálculos que sean necesarios para que al final del día sus preguntas en sus exámenes lleguen a un total de 100 puntos. Yo lo voy a dejar como 1. No voy a utilizar la opción de feedback. Como mencionamos, esta es una opción donde usted puede poner alguna información general sobre esta pregunta. Y el estudiante solamente la verá cuando vea el resultado del examen, si así usted la ha provisto en las opciones de revisión. No voy a complicarme con ID number. Recuerden, estamos en un video corto. ¿Cuántas contestaciones va a tener este escoge? Pues una sola contestación, y aquí hay algo también muy interesante, y es que las alternativas de contestación para esta pregunta también van a ser aleatorias. Así que ya no solamente es que mi pregunta número 1 no va a ser la pregunta número 1 del vecino o del otro compañero de clases, sino que ahora, aun cuando se pueda lograr establecer la misma pregunta, mi alternativa A, B, C y D no van a ser las mismas alternativas, perdón, no va a estar en el mismo orden que las alternativas A, B y C de el compañero o compañera. Así que lo voy a dejar así. ¿Qué tipo de numeración le voy a poner a las alternativas? Pues a mí me gusta el asunto de, para esta pregunta en particular, tenerlas en letra minúscula, pero tiene opciones de letra mayúscula, números, romanos, arábigos y demás. Así que, o incluso de no tener ningún tipo de numeración. Yo lo voy a dejar A, B, C, D, etcétera. En las preguntas, entonces, en las contestaciones, perdón, aquí es donde vamos a tener las alternativas. Yo voy a poner mi alternativa y claro, me voy a inventar unos números aquí. 200.000 y digamos que esa es la alternativa correcta. Y si es la alternativa correcta, pues yo voy a ir a la nota y le voy a poner que esto es el 100% porque esta es la correcta. Las incorrectas dirían none o nada, ¿verdad? Así que ahí tengo la opción. Fíjense lo que he hecho. He puesto la alternativa correcta en la primera opción. ¿Y esto por qué lo he hecho así? Porque al tener en la parte superior la opción de que me ponga de forma aleatoria las contestaciones, ya yo no tengo que pasar tiempo pensando en si he distribuido correctamente en mis exámenes las contestaciones correctas, que si he puesto tantas en la A, tantas en la B, tantas en la C y tantas en la D, no he estado favorando una contestación sobre otra. Yo siempre la voy a poner en la alternativa 1. ¿Por qué? Porque a la hora del examen Moodle las va a poner aleatoriamente. Así que para algunos estudiantes la correcta va a salir en la A, para otros va a salir en la C, para otros va a salir en la D, en la B, así sucesivamente.
Así que es una decisión menos que yo tengo que tomar a la hora de crear un examen de esta forma en Moodle. En la alternativa 2 en adelante voy a poner las opciones que son incorrectas. La alternativa 3, y recuerden, lo dejo como none. Cada alternativa a su vez tiene una opción de retroalimentación, ¿verdad? De feedback, que ese sería el feedback específico que aparece en las opciones de revisión. Usted puede utilizar el feedback, yo no lo estoy usando en este caso, pero usted lo puede utilizar para seguir o expandir el proceso educativo en un examen. Cuando el estudiante la opción correcta, entonces decir, fíjese, esta es la correcta porque contiene todos estos elementos. Y en la incorrecta dice, fíjese, esta es incorrecta porque aunque estos dos elementos son correctos, este tercero no lo es o le falta esta opción. Y ahí usted puede ir aumentando el conocimiento del estudiante en la medida que el estudiante se da cuenta porque tuvo la contestación equivocada. Así que voy a seguir añadiendo mis cuatro opciones. Yo voy a tener una alternativa que sea A, B, C y D. Y entonces, fíjense que hay una opción número 5. Yo la voy a dejar en blanco. No necesito una alternativa E en esta pregunta. Y aunque aparece aquí, si la dejo en blanco, solamente me van a aparecer en el examen A, B, C, D y D. Si yo lleno solamente tres opciones, aparecerían A, B, C. No es que me va a aparecer una D o una E en blanco. Alternativa que yo deje en blanco simplemente no aparece en el examen. Puedo seguir añadiendo más opciones, pero en este sentido no lo voy a hacer. Y aquí de lo que me falta sería la opción de las marcas o tags, que sería una buena opción llenar para tener más alternativas a la hora de yo seleccionar otras alternativas para llenar mi examen, como buscar preguntas aleatorias. Yo, por ejemplo, podría decir, ponme 5 preguntas aleatorias, todas que tengan la marca economía. Es aquí donde yo tengo esa opción, no en ningún otro lugar, así que siempre es bueno llenar. Si usted piensa hacer este tipo de organización más tarde en su quiz, siempre es bueno llenar las alternativas de marcas o tags. Así que voy a escoger la opción, ya me aparece marcada, usted puede tener más de una como pueden ver, pero en este caso con esa es suficiente. Y voy a guardar los cambios. Y aquí tenemos ya entonces nuestra primera pregunta creada. Tenemos el nombre que le pusimos, tenemos entonces también la premisa. Si yo quiero ver cómo el estudiante vería esta pregunta en el examen, puedo darle a la lupa que está en la mano derecha para hacer una previsualización. Al tocarla, aquí voy a tener mi pregunta con las alternativas y fíjense que ya de por sí ya están en orden aleatorio. Así no fue como las escribimos, ¿verdad? Y toda esta parte de los rosas hacia arriba es lo que vería el estudiante. Lo que está en la parte de abajo pues solamente sería opciones para yo conocer cómo va esta pregunta, que el estudiante no ve nada de lo que está abajo, solamente la pregunta en la parte de arriba. Pregunta 1 no ha sido contestada, y cuántos puntos, pues ninguno, pues no se ha contestado. Así que eso sería la previsualización. Yo también puedo eliminar la pregunta dándole en el icono de la papelera o zafacón que está también a mano derecha. Esa sería una pregunta. Vamos a añadir otra, a new question, y digamos que esta va a ser de cierto y falso. Agregamos, esta va a ser una pregunta de otro tópico, digamos de psicología. Y llenaríamos, ¿verdad? Acá la pregunta, por ejemplo, y escogemos la opción correcta. Cualquier tipo de feedback, otra vez no estamos utilizando nada de eso, no hay que llenar nada más.
Podemos poner aquí en tag psicología. Así que guardamos esos cambios. Y aquí tenemos entonces nuestra segunda pregunta ya creada. Podemos también previsualizarla. Ahí tenemos la pregunta. Muy bien. Y con esto pues ya tenemos dos preguntas en nuestro examen. En un próximo video trabajaremos con las otras dos opciones que nos integran preguntas directamente desde un banco de datos. De hecho, es necesario indicar que toda pregunta nueva que usted añade en su examen pasa automáticamente, como ya vimos, al banco de datos de su curso. No tiene que hacer absolutamente nada más para eso. Sin más, gracias por acompañarme. Otra vez mi nombre es Luis Joel Donato Jiménez y nos vemos en la próxima. Chao.